Muy buenas noches para todos y para todas. Un gusto reencontrarnos una semana más en la pantalla del canal Cooperativo con este Leña Savioli, el programa político en el cual vamos a debatir, analizar todos los temas de la coyuntura política, económica, social, de nivel nacional, provincial, también local. Y con un programa especial en este caso porque hace una semana, cuando nosotros cerramos la edición del miércoles pasado, bueno, a poquitas horas después se aprobó en diputados ley bases y paquete fiscal. Lo aprobó y el gobierno nacional tuvo su primera ley en casi 7 meses. Y es un tema que por supuesto involucra a las provincias, lo que pasa en el día a día de cada uno de los vecinos y vecinas. Y vamos a charlar, hemos invitado en la edición de hoy al ministro de Hacienda, que ya está con nosotros, a Guido Wisterfeld, a quien por supuesto le agradezco mucho que haya venido. Gracias por venir, Guido, un gusto. No, por favor, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cuánto cambia esto, ley base, fundamentalmente el paquete fiscal, que han podido analizar de un paquete fiscal que todavía no ha sido promulgado por el presidente de la Nación, pero que bueno, ya hace varios meses que se viene debatiendo? ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto tiene que modificar la provincia de La Pampa por esa aprobación? No, ¿cuánto cambia? O sea, hay cambio y para peor. Básicamente, nosotros salimos a decirlo inclusive públicamente. Le remitimos del Poder Ejecutivo una nota a los diputados pampeanos que debían votar la ley, que la provincia salía perjudicada por este paquete fiscal. ¿Perjudicada cómo? Y si bien se publicitaba que los gobernadores pedían que vuelva a ganancia porque iban a coparticipar más, si nosotros analizamos el paquete fiscal, la provincia sale perdiendo porque es más lo que se pierde por la reducción de bienes personales que lo que se incrementa la recaudación por ganancias. Con el agravante de que ganancias estamos totalmente en contra de la instauración del impuesto a la ganancia porque creemos que el salario del trabajador no es ganancia, no debe gravarse y si hay otra forma de que el Estado obtenga recursos. O sea, lo que a la provincia le ingresa en concepto de impuesto a las ganancias, pues lo pierde por bienes personales, algo así. Y más todavía, y más. Para que tengas idea en porcentaje del PBI, como en los grandes números se analizan, lo que se pierde por la reducción de bienes personales es el 0,61 del PBI, sí, y lo que se incrementa por ganancia es el 0,43, en esos valores. Y también el agravante de la señal que se da o hacia dónde se dirigen las políticas económicas del Gobierno Nacional, que se le reduce el impuesto al 5% de la población, aquellos que tienen un patrimonio mayor de $1 millón, y se incrementan los recursos para la gente, el asalariado, que sería ganancia de cuarta categoría, que es aquel que va a percibir más de 1.800.000 pesos en bruto o 1.400.000 neto. A partir de ese valor empieza a pagar ganancias y nosotros manifestamos la contradicción desde nuestro punto de vista ideológico. A ver, se le reduce los impuestos al sector más rico para agravar al sector trabajador. Y en el mismo sentido, acá en la provincia no se termina de aprobar el Fondo Solidario porque la oposición, que bajo un mismo partido acompaña a nivel nacional la creación de un impuesto, la vuelta de un impuesto como ganancias, acá dice no, porque hay un impuesto más que vamos a poner en la provincia y no estamos de acuerdo. ¿Cómo lo ves a eso vos? Tal cual. Sí, pero la contradicción permanente de los diputados opositores o diputados libertarios, porque están todos están apoyando, los de la oposición están apoyando la política del presidente Milei. Por ejemplo, te puedo enumerar muchísimos proyectos que han presentado donde piden más intervención del Estado en diferentes sectores de la economía o diferentes sectores de la actividad. Y por otro lado, en Nación están votando las leyes que retiran el Estado de la participación. Por eso te digo que hay una enorme contradicción. Y con respecto a esto también, exactamente lo mismo. En Nación van y votan incrementos de impuestos, votan todo lo que nombramos recién, y acá, por otro lado, se están negando un aporte solidario que inclusive no es un impuesto, es un aporte solidario que está gravando al menos del 1% de la población pampeana que tiene realmente capacidad contributiva. Y déjame hacer también una aclaración, no se está gravando ningún sector productivo. Por eso también me llama la atención la solicitada o publicación que hizo la Agrícola Ganadera en contra del aporte solidario, cuando ningún sector ligado al campo, al sector productivo, está gravado. Es un aporte solidario que lo hace básicamente las entidades financieras,
y los grandes contribuyentes que, te vuelvo a repetir, es menos del 1% de la población pampeana para beneficiar a 50.000 pampeanos que realmente están siendo vulnerados por estas políticas macroeconómicas. Vuelvo a algo que dijiste porque me parece que es el punto que traba la discusión, o al menos lo que a futuro puede llegar a judicializarlo, porque lo que dicen es, desde la oposición, es si vamos a crear un nuevo impuesto, tiene que ser aprobado por una mayoría especial. ¿Por qué decís no es un impuesto y la oposición dice constantemente que sí es un impuesto? No es un impuesto porque es un aporte solidario, es por un determinado lapso de tiempo. Y el tema de judicializarlo, que dice la oposición, es que ellos dicen que es una ley especial, claro, que es una gran contradicción porque la ley de presupuesto, que es la ley madre, es una ley que se vota por mayoría simple. No podemos interpretar que es una ley especial, una ley que modifica el presupuesto. Y a su vez la Constitución Provincial determina taxativamente qué son las leyes especiales, dice qué son las leyes especiales. Por eso pensamos que es una gran contradicción, o es simplemente poner piedras en el camino del gobierno provincial para que no se vote esto, que es parte de una concepción ideológica. No quieren que se grave a los grandes grupos económicos, así como lo hace el gobierno nacional. El gobierno nacional, como te dije el detalle recién, le baja el impuesto a los ricos para aumentar la presión impositiva sobre los trabajadores. Acá también salieron a defender el impuesto a la parte de la población que tiene una gran capacidad contributiva. Cuando te digo una gran capacidad, es el 1%, vuelvo a repetir, el 1% de los pampeanos, claro, que realmente tienen gran poder contributivo, y a las entidades financieras. Y no así para beneficiar a la población que realmente necesita una sostenibilidad en la asistencia alimentaria, porque realmente las políticas macroeconómicas los han afectado de muy mala manera. Volviendo a la cuestión de esta relación provincia-nación, hoy es de más de 40.000 millones la deuda ¿o de cuánto es la deuda de Nación con la provincia de La Pampa? Sí, es aproximadamente de 40.000 millones la deuda que se ha generado a partir del mes de diciembre, que asumió Milei, que no han enviado ningún fondo más, sobre todo lo que es obra pública y lo que es déficit previsional, que es muy preocupante. Después también tenemos deuda por el Fondo de Transporte, por FONID, que son montos menores dentro de estos 40.000 millones. Son montos menores, te digo, 500 millones, 600 millones. Pero la gran mayoría es obra pública y el sistema previsional. ¿Es una intención del gobierno, en tu lectura del gobierno nacional, asfixiar económicamente a las provincias que están relativamente ordenadas, como es el caso de La Pampa? Sí, sin ninguna duda. No tenemos ninguna duda que es una forma de extorsionar a las provincias para que después los apoyen en las políticas que están llevando a cabo. Otra de las críticas que yo he escuchado de la oposición, sobre todo, es que no somos o no nos prestamos al diálogo. No, hemos concurrido cada vez que se nos ha citado, hemos concurrido. Lo que pasa es que no nos han invitado más en los diferentes estamentos, tanto Obra Pública, Hacienda o el gobernador en su momento, porque La Pampa, al tener independencia económica, podemos sentarnos y decirnos lo que nos parece y enfrentarnos a las políticas que creemos que no son beneficiosas para los pampeanos. Es por eso que tratan de asfixiar económicamente a las provincias para que después se sienten y firmen sin decir ni mu. ¿Cuántas reuniones tuviste, si es que tuviste, con Caputo, con gente de su ministerio? No, nosotros en el caso del Ministerio de Hacienda, una sola. ¿Una sola? Una sola, que nos citó Caputo el día que fuimos los 24 ministros. No fue Caputo, fue Guberman, que es una suerte de viceministro. Nos reunió, fue una presentación formal, por supuesto todos los ministros fuimos con un rosario de reclamos, pero fue una presentación formal y quedó en eso. Después nunca más nos citaron, nunca más nos reunieron, y ese día después nos enteramos que en el mismo piso del Ministerio de Economía Caputo estaba reunido con empresarios. O sea que ahí te da una idea de la importancia que le dan al federalismo, la importancia que le dan las provincias. Realmente no tenemos contacto. Yo sé que en otras provincias reciben a los ministros. Nosotros hemos mandado muchísimas solicitudes, nunca nos han recibido, pero las provincias que se les dice dialoguistas de acuerdo al diálogo que ellos quieren escuchar. Los reciben, pero pero no consiguen nada. Nosotros estamos en contacto y el recorte de fondo a las provincias es general. En general. En general. Y esto lo que ha ocasionado, lo has dicho vos en más de una oportunidad, el gobernador también, cada vez que le preguntan habla del tema,
que se licúe el fondo anticíclico que La Pampa siempre ha tenido para alguna situación de emergencia. ¿Hoy es cero o existe ese fondo anticíclico y tiene algo de dinero? Mira, el fondo anticíclico, yo siempre explico, es los ahorros que tenemos nosotros en nuestra casa. Si lo trasladamos a una economía hogareña, son los ahorros que tenemos. Realmente se ha ido el fondo anticíclico por los 40.000 millones estos que nos debe de Nación. Sí. Al no hacer Nación frente a las obligaciones que tenía o a la transferencia de fondos para nosotros pagar los certificados de obra, pagar el déficit provisional, la provincia tuvo que acudir al fondo anticíclico para hacer frente. Y hoy por hoy es diario. No es cero. No es cero, pero siempre ese fondo anticíclico no era que había una pila de dinero o en una cuenta bancaria y no se tocaba. Históricamente se ha usado el fondo anticíclico. Continuamente los pagos de Nación se retrasan por trámites burocráticos, en cambio provincia pagaba y después reclamaba Nación y venían los fondos de Nación. Por ejemplo, para obras. Para obras. Claro. Yo me acuerdo en el caso de la pandemia, de la pandemia hubo una erogación muy importante para hacer frente a esa pandemia que nos tocó sufrir y se utilizó el fondo anticíclico. Cuando los recursos incluso caen mucho, se utiliza y después se recupera. Por eso sí es cierto que hoy se ha esfumado ese fondo anticíclico, sí se está, todos los meses va variando en una mínima porción y vamos viendo día a día. No es que hoy la provincia no pueda hacer frente a los pagos que tiene, no. Están ingresando recursos, hacemos frente al pago, pero lo que no tenemos es el poder de acumular otra vez para hacer frente a una contingencia que nos puede ocurrir. Te preguntaba porque uno de los planteos que había hecho la oposición en su momento de no aprobar el Fondo Solidario es, bueno, ¿por qué la provincia, si tiene un fondo anticíclico, no usa esos recursos para el caso de que ningún pampeano o pampeana le falte un plato de comida, que es la plata que se busca recaudar con este Fondo Solidario? Bueno, pero se ha utilizado el Fondo Anticíclico. Con la tarjeta alimentaria, hace ya 2 años se implementó también el RAFE, que es refuerzo alimentario focalizado, y eso salió de los fondos anticíclicos. Se utilizó en la medida que se necesita, se utiliza. No es que el Fondo Anticíclico está y no se puede utilizar. No, el fondo anticíclico está, se usa, no es un fin tener el fondo anticíclico, sino es un medio para tener independencia económica, es un medio para que nosotros podamos hacer frente a las políticas redistributivas que lleva adelante el gobernador. Pero bueno, lamentablemente esta no remisión de fondos por parte de Nación nos ha obligado a utilizarlo. Esta no remisión de fondos y se ha producido un efecto pinza y la merma de la recaudación por las políticas macroeconómicas. Porque por un lado tenemos que hacer frente a gastos que debería hacer frente a Nación y por otro lado tenemos menos recursos por efecto de la política macroeconómica, por efecto del enfriamiento de la economía y de ese objetivo que tiene Nación, que es el equilibrio fiscal, y en pos del equilibrio fiscal ha recortado gasto público, ha recortado sin la famosa motosierra, sin tener en cuenta que hay gente adentro. O sea, han querido lograr el equilibrio fiscal con la gente afuera. Yo por eso te preguntaba hace un ratito cuántas reuniones habías tenido, si es que habías tenido con el ministro Caputo, gente de su entorno. Vos me decías, bueno, ninguna fue a modo informativo, una y a modo muy escueto informativo, porque digo, los anuncios que quizás se hacían en otro momento, los ministros de Hacienda de las provincias, como de cada una de las áreas, se enteraba capaz en una reunión informal, en algún llamado, y ahora, qué sé yo, el viernes hubo una conferencia de prensa y te enteraste que el gobierno va a hacer emisión cero, un plan a favor de los bancos. ¿En cuánto afecta, si es que afecta lo que se anunció el viernes, a la provincia de La Pampa? ¿Le modifican algo? ¿Qué significa? Sí, también, bueno, ese también es un efecto en contra de las provincias, y fíjate, vamos siempre en el mismo sentido, la contradicción hacia dónde están dirigidas las políticas macroeconómicas del gobierno nacional. El efecto que tiene la medida o la segunda parte del plan, como se lo publicitó en los medios nacionales, es transformar el déficit cuasi fiscal, que es el déficit que tiene el Banco Central, o sea, los depósitos que tienen los bancos, el Banco Central, y por eso le tienen que pagar, transformar el déficit cuasi fiscal en déficit fiscal. Se lo transfieren al Estado. O sea, es una deuda que tiene el Banco Central, se lo transfiere al Estado. Que en pocas palabras es lo mismo, pero bueno, transfieren el déficit cuasi fiscal a déficit fiscal. Pero con la salvedad de que cuando era déficit cuasi fiscal y eran pase del Banco Central, tributaban ingresos brutos.
y ahora no van a tributar más ingresos brutos, con lo cual es un impacto muy negativo en las finanzas provinciales. Claro. Es más, si vos ves los diarios nacionales, dice que una forma de venderle este nuevo plan a los bancos es diciéndole, no van a pagar más ingresos brutos, van a tener mayor rentabilidad. Así que fíjate, ahogan más a las provincias para beneficiar a las entidades financieras. Claro. Una cosa se redistribuyen menos recursos. Sí, sí, va a haber menos recaudación. En el caso de la provincia de La Pampa son casi 600 millones menos por mes, que no se va a tributar de ingresos brutos porque, por la desaparición de los pases, que el rendimiento de los pases tributaban ingresos brutos. Y vos, de un lado tenés esta información que te llega de la manera, a través de los medios, de la manera que sea. Y del otro lado, me imagino, intendente e intendenta que te llamarán y te dirán, ministro, ¿hasta cuándo llegamos? Le preguntaba hace unas semanas atrás a la intendenta de Pico, Fernanda Alonso, y dice, estamos siguiendo la pauta salarial del gobierno y demás. Dice, pero nosotros entendemos que estamos asfixiados y que hasta agosto podemos llegar. Agosto nos decía. Estamos a la vuelta de la esquina de agosto, estamos ya iniciando julio. ¿Hasta qué momento se le puede dar respuesta a los intendentes, a las intendentas desde el Ministerio de Hacienda? Sí, ¿hasta qué punto? Es día a día. Estamos nosotros... Diariamente nos reunimos a primera hora con el gobernador, miramos los números, los egresos, planificamos los egresos, planificamos los gastos, se ha ralentizado la obra pública, pero no solo los intendentes, la pauta salarial, el empleado público, estamos en paritaria, la semana que viene reabrimos la paritaria, el empleado público también reclama un aumento salarial porque ve que el poder adquisitivo de su salario se va mermando, todo lo que es el funcionamiento, lo que sale cada licitación de medicamentos, el otro día hubo una licitación de casi 12.000 millones de pesos, hubo que reforzarlo todo lo que sale el funcionamiento de las escuelas, lo que es la copa alimentaria que se distribuye en la escuela, todo lo que es el combustible de la policía. Por eso los frentes son muchísimos, debemos equilibrar entre todo la obra pública. Ahora no solo tenemos que hacer frente a la obra pública provincial, sino a la obra pública que era con financiamiento nacional. Realmente es un tema complicado, lo analizamos día a día, analizamos el flujo de fondos, pero siempre con la certeza de no claudicar en la independencia económica. Nosotros el Poder Ejecutivo va a tomar las decisiones siempre con la mayor responsabilidad financiera y siempre de no renunciar a esa fortaleza que ha tenido la provincia de La Pampa, que es esa fortaleza financiera que nos hace hacer ejemplo a nivel país. Dentro de una semana exactamente, vos recién lo mencionabas, van a estar reuniéndose nuevamente la paritaria. La última vez no hubo una oferta salarial, hubo una oferta de recategorización que fue bastante bien recibida por la mayoría de los gremios. Sé que no me vas a querer adelantar el porcentaje, pero la pregunta es si va a haber una oferta salarial el miércoles que viene. Sí, mira, la idea es hacer una oferta salarial. Bien. Sabemos que ya los sueldos merecen una oferta salarial, los salarios del empleo público. Estamos analizando los números, no tenemos definido qué monto ni de qué forma, pero bueno, te vuelvo a repetir, siempre dentro de las posibilidades financieras se va a dar el mayor aumento salarial que se pueda dar, porque aparte sabemos que el salario del empleado público es un elemento muy dinamizador en la economía. Sabemos que inyectando dinero en el salario del empleado público hace que el motor de la economía empiece a funcionar y eso va a traer también mayor recaudación tributaria, mayor cantidad de puestos de trabajo, mayor producción, pero bueno, siempre con el límite hasta dónde podemos pagar, pero también por una cuestión de respeto a la paritaria. Nosotros no podemos ir y sentarnos y ofrecer algo que después no podamos hacer frente. Claro. Siempre, más allá de que hayamos llegado a un acuerdo o no hayamos llegado a un acuerdo, el diálogo ya con los años que tiene la paritaria, que creo que es una paritaria ejemplo a nivel nacional, ya el diálogo es muy adulto, nos entendemos, cada uno expresa su opinión, expresa su postura en forma firme. A veces llegamos a acuerdo, a veces no, pero entendemos la posición de quien está discutiendo enfrente nuestro. Y hay muchas veces que intendentes e intendentas dicen, no podemos seguir la pauta salarial. ¿Eso está pasando o no? Hoy por hoy no, siempre tenemos la fuente de consulta con los intendentes y sabemos nosotros, porque lo que ingresa a la provincia, nosotros un porcentaje
en forma automática se transfiere a los municipios. Claro. O sea que nosotros también sabemos qué nivel de ingresos tienen los municipios. Si a nosotros se nos ven muy mermados los ingresos, sabemos que a los municipios se les ve también muy mermados los ingresos. Así que tratamos de equilibrar eso cuando nosotros no es que salimos a hacer una oferta que la vamos a pagar nosotros y los municipios no van a poder hacer frente, porque indudablemente la provincia va a tener que salir a ayudar a esos municipios que no puedan hacer frente al incremento salarial. Ministro, para cerrar ya la última cuestión, algo que ha sucedido justamente después del anuncio del viernes que hizo el ministro Caputo, que esperaba que hizo otra reacción de los mercados y no se dio, una disparada del dólar ilegal. Digo, ¿afecta esto a la provincia? ¿Puede dar algún ejemplo en qué específicamente todo esto que ha pasado en los últimos días? Caída de bonos, caída de reserva y demás. Sí, si bien es todos a nivel macro, indirectamente o en el corto no sé, pero mediano y largo plazo te afecta la microeconomía. Claro. Una de las grandes críticas que yo le hago al gobierno nacional es que se está fijando a nivel macro, que el superávit, que pagar la deuda, que a negociar con el FMI, pero está dejando de lado totalmente lo micro, que es la gente en la calle, la gente de a pie, que es la que lo sufre diariamente. Pero bueno, con respecto a lo otro, sí, indudablemente se va a impactar. El movimiento del dólar impacta en los precios. Claro. Te impacta inmediatamente los precios. ¿Cree que va a haber un traslado de precios? Va a haber un traslado a precios, sí, sí. La inflación estaba bajando, pero ahora, según los últimos informes, hay un rebote en la inflación. Lamentablemente hay un rebote en la inflación. Pienso que es una parte porque no hay dinero en la calle. Nosotros vemos los negocios, ven en todos lados que el nivel de consumo es muy bajo, y por otro lado también el impacto que tienen los servicios públicos, que se está sintiendo el incremento. Y con respecto a la reacción de los mercados, creo que la reacción de los mercados es a la reacción al mensaje de Caputo de transferir la deuda en el Banco Central a deuda del Estado, con lo cual hoy estaba leyendo un informe de la consultora Orlando Ferreri que decía, lo leyeron como que se le venía un plan Bonex para los bancos. Y realmente cuando el mercado reacciona así es que algo mal has hecho para ellos, por supuesto, y que son lo que es el verdadero poder real en Argentina. Sí, y un descreimiento hacia adelante, digo, porque por ahí falta entender cuál es el camino del plan económico. ¿Usted lo ve al camino del plan económico? ¿Entiende a dónde va? Mira, desde el punto de vista de la concepción ideológica que tenemos, no le encuentro razón. Claro. No le encuentro la razón de achicar tanto la economía, no le encuentro la razón de enfriar la economía en pos de bajar la inflación, del equilibrio fiscal, porque realmente me da la contradicción de cómo lo vemos desde nuestro punto de vista ideológico. Vos achicás la economía, tenés menos consumo. Al tener menos consumo, va a tener menos recaudación. Al tener menos recaudación, va a tener desequilibrio fiscal. Para lograr el equilibrio fiscal, ¿cómo lo lográs? Equilibrando recursos con gastos. Claro. Si tenés menos recursos, vas a tener que bajar los gastos. Al bajar los gastos, vas a tener nuevamente menos recursos. Es todo lo contrario, tenés que incentivar el consumo, el mayor consumo va a tener mayor producción, va a tener que el productor ofrecer más porque va a haber mayor demanda, eso va a traer mayor empleo, mayor recaudación, y eso es un círculo virtuoso que se va retroalimentando, no es al revés. Sí, la verdad, no le encuentro el motivo o cuál va a ser la salida o cuál es el final del túnel, en qué momento la economía va a empezar a rebotar si la estamos achicando continuamente. Ministro, un placer recibirlo, un placer charlar. No, gracias por venir. Por favor, muchas gracias por la invitación. El ministro de Hacienda de la provincia, Guido Wisterfeld, charlando con nosotros en el inicio de esta edición de Leña Savioli. Mucho más nos queda, pero será después de la pausa.